Mis amados hermanos, les invito a abrir la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible ni de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Al leer estos 4 versículos, podemos observar que en el versículo 22 habla de obedecer a la verdad. El versículo 23 dice, por la palabra de Dios. El versículo 25 dice, la palabra del Señor. Y en ese mismo versículo dice, y la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y vemos que estos versículos se centran en la verdad, en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, en la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Pero además de esto que acabamos de decir, esta palabra de Dios viene acompañada. Si nosotros vemos el versículo 23 y lo leemos en nuestras Biblias, dice que vive y permanece para siempre. Y el versículo 25 dice que permanece para siempre. O sea que es eterna, que trasciende, que permanece en el tiempo, que tiene poder, que tiene autoridad, que afecta tanto lo natural como lo espiritual. Y en cada versículo que hemos leído, vemos que hay unos resultados, unos efectos que son producidos por la palabra de Dios. Y uno de esos efectos o de esos resultados que vamos a estar hablando en esta mañana es los resultados de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y cómo la obra realizada en cada creyente por la palabra de Dios permanece, no importando el tiempo, las condiciones socioeconómicas, las condiciones culturales, políticas, militares o religiosas. Y para no olvidar o desconectarnos del contexto histórico de esta carta o de las circunstancias que rodearon a estas iglesias a las cuales el apóstol Pedro les está escribiendo, quiero comenzar desde el versículo 24, ya que nos ayudará a entender mucho mejor por qué Pedro le está escribiendo a estos hermanos. Y el versículo 24 dice de la siguiente manera: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre
como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Este versículo viene en conexión con el versículo 23, donde habla de una simiente corruptible, de ese origen o de ese nacimiento o de esa vida natural que el hombre tiene, la cual se encuentra corrompida por el pecado. Pero vemos que el versículo 24 menciona algo adicional, y es la gloria del hombre. Todos los hombres son de simiente corrupta, todos nacemos con la naturaleza de pecado. Todos los hombres tienen la imagen de Dios en sus vidas, pero esa imagen ha sido afectada por causa del pecado. Y el versículo habla de una gloria pasajera, que es como la flor que al rato cae y se marchita. Pero hay algo muy curioso en todo esto, y es que no todos los hombres tienen esa clase de gloria. Para ilustrarlo, o para ilustrar mucho mejor este punto, quisiera mencionarle algo que está en el Evangelio. Ustedes se acuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? En las bodas de Caná. Y Juan 2:11 dice que este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Una de las manifestaciones de la gloria del Señor Jesús fue el poder que mostró en convertir el agua en vino. Un poder sobre lo natural. El versículo 24 habla de la gloria del hombre, refiriéndose al poder, a la influencia, a la capacidad especial que tienen los hombres de ejercer en otros. Cuando vemos a los multimillonarios, a personas acaudaladas que tienen una posición económica bastante alta, y vemos esas grandes construcciones que tienen las empresas, yates, aviones, helicópteros, personas que los escoltan y demás, eso es un reflejo de la gloria que tienen, del poder que ellos tienen. Y eso hace parte de la gloria que tiene el hombre. Cuando vemos a presidentes que tienen el poder para gobernar, que tienen el poder para legislar por medio de leyes a través del Senado, de Congreso, que tienen el poder sobre lo militar, sobre las fuerzas públicas, y es un mandatario corrupto que gobierna para sus propios intereses, y si no estamos de acuerdo con la forma de mandato que esta persona tiene, se sufrirá debido a su poder, autoridad, a esa gloria que muestra esta persona en estos momentos. Ahora bien, Pedro les está escribiendo a unos hermanos que están sufriendo. Y en muchos de los versículos a lo largo de esta carta encontramos la palabra sufrimiento. Pero lo curioso que hay en esta carta con relación a la palabra sufrimiento es una palabra en griego que significa pascho. P-A-S-C-H-O. Si hay alguno que sepa pronunciarlo en griego, pues pascho, que es sufrir. Y esta palabra pertenece
a la familia de Tlipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, que significa opresión o aflicción. Miren, la carta no hace referencia a otra clase de sufrimiento. Solo atribuye el sufrimiento a la opresión y a la aflicción. En ningún momento la carta está insinuando que los sufrimientos que están pasando estos hermanos son por causa del pecado o por causa de que ellos estuvieran realizando algo malo o por causa de una enfermedad. La causa del sufrimiento de estas personas era por aflicciones o por opresión. Entonces surge una pregunta, ¿pero quién causaba la opresión, la aflicción a estos hermanos? Si no era por el pecado, si no era por causas malas que ellos estaban haciendo. Muchos concuerdan en muchos de los comentarios de la carta de Primera de Pedro que el causante de la opresión que estos hermanos vivían, el causante de la aflicción que estos hermanos estaban padeciendo, fue Claudio César Augusto Germánico, más conocido en el bajo mundo como Nerón. Quien fue emperador del Imperio Romano entre el año 54 al año 68 después de Cristo. Y si nosotros estudiamos esta carta fue escrita entre el año 64 al año 68 o 66 después de Cristo. Y en el año 64 después de Cristo, cuando estaba Nerón como emperador de Roma, Roma quedó o fue arrasada por un incendio. Fue llevada a cenizas. Y Nerón aprovechó esta oportunidad para acusar a los cristianos de este hecho. Inclusive se dice que Nerón fue uno de los que quemó Roma, pero hay otros que dicen que fue un accidente. Pero Nerón aprovechó este hecho para acusar a los cristianos. Y esta acusación de Nerón causó una de las persecuciones más crueles sobre los cristianos. Este hombre, siendo el emperador de Roma, teniendo toda la autoridad legal y política, teniendo todo el poder y los recursos del imperio, todo el ejército romano a su disposición, acusó vil y miserablemente de una forma cobarde a los cristianos. Él ordenó que los cristianos debían ser lanzados a los perros, vueltos en pieles de animales para que fuesen devorados por estas bestias salvajes. Otros fueron crucificados, otros envueltos en brea y posteriormente quemados. Nerón infligió las torturas más crueles a los cristianos. Los odiaba, los detestaba. Y esta persecución se extendió a todos los lugares y a todas las provincias de Asia donde el Imperio Romano tenía dominio. Este hombre era el que tenía en ese momento, ¿qué tenía? La gloria. Tenía el poder. Cuando él hablaba, cuando él
ordenaba, el imperio obedecía. Por la gloria que tenía en ese momento, su palabra era ley, era obedecida. A pesar de toda la estructura política en que se desarrolló Roma para manejar las leyes. Y Pedro le dice a estos hermanos que esta clase de gloria que este hombre tenía es temporal, que esta clase de poder es pasajera, que estos gobiernos no permanecerían para siempre, que las palabras de los hombres no permanecerían en el tiempo, han de secarse como la hierba, han de secarse, han de marchitarse como la flor. Y en efecto, Nerón fue asesinado en el año 68 después de Cristo y terminó su reinado. Y en medio de todo este panorama, en medio de todo este contexto histórico, donde estos creyentes están siendo afligidos, debe primar que, amados hermanos, la solidaridad, la hospitalidad, la ayuda, la comunión entre los hermanos. En medio de todo este contexto que ellos estaban viviendo, es cuanto más unidos deben estar. Es cuanto más amor deben demostrarse los unos hacia los otros. Sobre toda esta situación que ellos estaban presentando, tenían que mostrar amor los unos a los otros. Y uno de los resultados de la palabra de Dios en la vida de los creyentes es el amor. El amor fraternal no fingido. El amor entrañable. El amor puro. Y esa clase de amor solo es posible en la vida de una persona cuando ha obedecido la verdad de Dios. Es solo posible cuando su ser, su alma, han sido limpias de todo aquello que le contaminaba, lo cual no le permitía amar. Es solo posible por la obra del Espíritu de Dios. Y el versículo 22, al cual les invito a que leamos, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Al ser perseguido, seguramente perdían todo: sus posesiones, sus bienes, sus trabajos, hasta su propia vida. Familias quedaban desamparadas y un gobierno o un imperio que no los ayudaba. Quizás algunos no tenían para comer en sus hogares. El desespero por la situación que estaban viviendo podría haber llegado a tocar el corazón de estos hermanos. Y uno no sabe si había niños. Pero solo el amor podía hacer que se ayudaran los unos con los otros. El egoísmo los destruiría. Pero para poder amar, o para poder amarnos los unos a los otros, solo es posible si primero hemos obedecido a la verdad de Dios mediante el Espíritu para ser purificados o limpiados en el alma de toda contaminación. El resultado de esa purificación, de tener el alma
el ser, nuestro espíritu limpio o la evidencia externa de ese nuevo nacimiento es el amor hacia nuestros hermanos. Ese es uno de los resultados de la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, el amor a nuestros hermanos. Y si nosotros vemos ese mismo versículo 22, y le invito a que lo veamos allí en la mitad, cuando dice: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro sabía que la responsabilidad de amor mutuo en el cuerpo de Cristo no puede cumplirse aparte de la regeneración y de la purificación que el Espíritu Santo ha obrado en el corazón del creyente. El efecto o el afecto humano es posible sin tener la regeneración. Es posible. Pero el amor sobrenatural que es necesario para mantener la armonía y hacer funcionar como un solo equipo a los miembros del cuerpo de Cristo requiere una transformación a fondo del alma, del ser, del espíritu de la persona. Y el versículo 22, Pedro les dice a estos hermanos, ¿cómo les dice? Amaos. Ahí podemos mirarlo en el versículo 22. Amaos. Amaos es la palabra griega agapao. Y se refiere no solamente a un amor para los que nos aman. Yo amo porque te amo. Sino que se refiere más bien a un amor producto del Espíritu Santo, que ama a pesar de las características no atractivas, a pesar de la enemistad y el pecado de la otra persona. Es el amor que nos motiva a sacrificarnos por el otro. De esta clase de amor es que Pedro les está hablando a estos hermanos en medio de la condición que ellos están viviendo y están padeciendo. Es probable, mis amados hermanos, que habían tensiones entre los cristianos a los cuales se les dirigió esta carta. Y puede ser una reacción natural al conflicto, a las presiones, a las aflicciones que estaban viviendo. Y les tocaba tener convivencia en todo esto que ellos estaban padeciendo. Pero cuando esta clase de amor está presente, él mismo borra las tensiones, anula las enemistades, destierra el odio. Y por eso Pedro les dice: ámense unos a otros de corazón puro, profundamente ámense entrañablemente. Y amados hermanos, esa palabra entrañablemente es un amor esforzado, un amor de sacrificio, sobre todo por el contexto histórico que acabamos de ver. Y estos hermanos necesitaban amarse de esta forma. En medio de las aflicciones, de las pruebas, de las persecuciones
que podían estar viviendo, los que lo iba a mantener a ellos vivos y unidos, era ese amor. Y así lo entendió el apóstol Pedro. Y así lo entendió también el apóstol Juan. Y así lo entendió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Y los apóstoles entendieron esta clase de amor. Ellos caminaron con Jesús. Estuvieron con Jesús. Vieron el ejemplo de nuestro Señor Jesús con esta clase de amor. Y Juan lo registró. Les invito a que leamos Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué clase de amor? Así como Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, así debemos estar dispuestos a morir por nuestros hermanos por amor. ¿Estás tú dispuesto a morir por tu hermano? ¿Entendemos esta clase de amor los unos por los otros? ¿Tú lo entiendes, amado hermano, que estás en este lugar? El amor por nuestros hermanos es un amor sacrificial. Pedro excluye la posibilidad de que miembros de la comunidad cristiana sientan solamente simpatía los unos por los otros sin llegar a amarse profundamente de corazón. Miren, hermanos, tú quieres saber si una persona verdaderamente tiene un corazón puro. Mira cómo ama a sus hermanos. Mira cómo ama a sus hermanos. Si tú dices que amas a tu hermano y tienes bienes en este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en ti? El alma sucia, el alma resentida, el alma que odia, el alma que siembra discordia, el alma o la persona que llega a la iglesia pero no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido, ojo, es nacido ¿de quién? De Dios. Y conoce a Dios. Pero todo aquel que ama es nacido. Para amar verdaderamente es necesario nacer de Dios. Es necesario tener la vida de Dios, tener la simiente de Dios. Y esa simiente o vida de Dios en nosotros permanecerá para siempre. No se perderá, no se agotará, ya que es una vida eterna. Y ese es el otro de los resultados de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Y es
que la nueva vida en Dios es para siempre. No termina por causa de las circunstancias, de las aflicciones. No seremos abortados por Dios en medio del camino, sino que lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, lo cumplirá. No cambiará por el tiempo. Es una obra que no se corrompe. Y les invito a que leamos el versículo 23 de la carta de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que comenzamos leyendo. Dice la palabra del Señor: siendo renacidos, no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, en la antigüedad era axiomático. Axiomático significa algo que es evidente, incuestionable, indiscutible, innegable, irrefutable, seguro, probado, claro, que no es falso ni dudoso. Entonces, en la antigüedad era axiomático que los hijos heredaran la naturaleza de sus padres. La semilla paterna era especialmente importante en esto: lo físico, lo moral, lo espiritual. Y si vemos en el versículo 17, nos retrocedemos, ahí mismo en donde estamos, dice: y si invocáis por Padre, si invocamos por Padre a Dios, fue porque Él nos hizo nacer de Él. Dios solo reconocerá como a hijos aquellos que tengan su simiente. Los que no tengan su simiente no serán reconocidos por el Padre el día del juicio. Y les dirá: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él solo reconocerá su paternidad sobre aquellos que tengan su simiente. El versículo habla de una simiente que sí es corrupta, que sí es corruptible, y fue la que recibimos por parte de nuestros padres terrenales. Una simiente o una naturaleza caída, pecaminosa, ajena a la vida de Dios. El hombre tiene una simiente mala, además desde antes de nacer. Una vida espiritual muerta. Su alma está contaminada, está sucia. Su corazón está corrompido, es egoísta, obra con malas acciones, obra con mal proceder. El odio, el resentimiento, la falta de perdón, la falta de amor son las características negativas de esta clase de simiente. Necesita ser limpio, necesita ser purificado. Y la única forma de ser purificado de todas estas contaminaciones para poder adorar a Dios es obedecer a su verdad. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa que Dios nos ha dado una vida espiritual que es nueva. Si esta vida nueva
no está en nosotros, estamos incapacitados para entrar en su reino. Ahora, este versículo 23 también habla de una simiente que es incorruptible. Pero, ¿a qué se refiere con relación a esta simiente? ¿Qué es? ¿Quién es? Solamente vamos a leer un solo versículo, el cual les invito a que lo leamos todos para entenderlo mucho mejor. Y es Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de una, a tu simiente, la cual es ¿quién, amados hermanos? Cristo. La simiente es Cristo. Y antes de seguir, veamos algunas definiciones de simiente para poder entender este texto mucho mejor. Y una de las definiciones es grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesta en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. O hay otra que es más corta, dice cosa que es causa u origen de otra. O un sinónimo de simiente es semilla. Semilla. Ahora bien, si miramos ese versículo 23, dice de primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos. Hasta ahí dice, siendo renacidos. Pero dice, por la palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios. Solo podemos ser renacidos por esta palabra. Ahora, al interpretar, o el Señor Jesús al explicar la parábola del sembrador, Jesús dijo, este es el significado de la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Lucas 8:11. La cual es plantada, germina, dando origen a una nueva vida en la persona. Y es una vida de la misma naturaleza de la semilla. Y la naturaleza de esa semilla que ha sido implantada en nosotros es Cristo Jesús, nuestro Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros tenemos la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo. En nosotros ha germinado su vida. Solo la vida de Jesús, solo la simiente de Jesús en nosotros nos puede sacar del estado miserable del pecado. Si no fuera por la obra de redención de Cristo, si no fuera por su sangre derramada a favor nuestro, nunca hubiésemos nacido de nuevo. Solo Jesús puede obrar este milagro en la vida del hombre. Solo Cristo puede limpiar al hombre. Solo Cristo puede darle una nueva vida al hombre. En Jesús estaba la vida. Y Él era la luz de los hombres. Y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es la simiente incorruptible en nuestras vidas. Tenemos la vida de Jesús en nosotros. Por eso podemos amar a Dios. Por eso podemos amar a nuestros hermanos. Por eso podemos ser reconocidos por el Padre Eterno como sus hijos. No seremos rechazados el día final. El Padre verá en nosotros a Jesús y dirá: bienvenido a mis moradas celestiales. Y Jesús dirá: bienvenido, benditos de mi Padre. Pedro les está animando a estos hermanos que la obra que Dios ha realizado en ellos no está en peligro por los hombres. Aunque maten sus cuerpos, sus almas, sus vidas están seguras en las manos del Señor. Su futuro, su vida eterna está segura en las manos del mismo Jesús. Es una obra que no se corrompe, que no se daña, sino que permanece para siempre. Así como lo dicen los versículos, la palabra del Señor permanecerá para siempre. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, permanecerá y lo cumplirá. Y el mensaje para ser renacidos de la simiente incorruptible es que Jesús es el Señor, que Jesús es el Kyrios, que Jesús es el Salvador de sus almas, que Jesús vino a este mundo, habitó en medio de los hombres, murió, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, resucitó y ascendió a los cielos y volverá por los suyos. Y este es el mensaje. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El versículo 25 en la parte final. Amados amigos que nos visitas en este día, o que nos escuchas a través de las redes sociales. Si no estás en Cristo, si no has nacido de nuevo, necesitas correr a los pies de Jesús. Es imposible que entres al reino de Dios cuando mueras si no tienes a Cristo Jesús en tu vida. Ven a Jesús, corre a Jesús, arrepiente de tus pecados y recibirás el don de la vida eterna. A mis hermanos que estamos en este lugar y a los que también nos escuchan, uno de los resultados de la palabra de Dios en la vida del creyente es el amor. Si dices que has nacido de Dios, permítame, hermano, mucho aceite. Si dices que has nacido de Dios, abandona cualquier sentimiento que te pueda separar de tus hermanos. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y el otro de los resultados de la palabra de Dios en la vida de los creyentes es que la nueva vida en Cristo es para siempre. No termina por causa de las circunstancias, por las aflicciones. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. No cambiará por el tiempo. Es una obra que no se corrompe y permanece para siempre. Al nombre de Jesús sea la gloria. Amén.